yo elijo lo que más me conviene de acuerdo a las opciones que tengo en el Y mercado. que cada estado tiene sus leyes diferentes. No afectan directamente a los mercados ni de real estate ni de inversiones extranjeros. Un extranjero que monte una LLC pudiera no pagar impuestos en Estados Unidos si dice Nueva York, Nueva York, Nueva York, Nueva York es el peor estado para hacer negocios, ¿cierto? ¿Ok? Vamos. La Foreign Owned, la disregarded, no hace contabilidad, solo reporta aportación de capital y distribución si es que hubo, y solo reporta, no paga, si es que la compañía tuvo un valor de, si tienen activos un valor de más de $250,000. Ahora, vamos a la LLC Pass-Through o transparente. Es que esta es la forma más común de una LLC. De hecho, cuando yo monto una por primera vez, por defecto nace como LLC Pass-Through. Es la más común y esta es la que transparente digamos transparenta el beneficio corporativo al socio, el socio lo quiera o no lo quiera. Tributa el 30% para un extranjero y acá, bueno, acá dice si el dueño es extranjero y la actividad no es EdBooks, también tributará. ¿Qué quiere decir EdBooks? Enganchada en engage in trade or business in the US. Por lo tanto, si la compañía se usa para comprar una casa, sí va a tributar porque está engaged in trade or business in the US. Está enganchada en comercio y negocios dentro de Estados Unidos. Y sí tiene la obligación de tributar cuando tenemos una actividad territorial en suelo americano. Si yo dijera que esta es una buena idea para comprarme una casa con una pass-through, yo diría que no, salvo alguna casuística especial, que yo quiero que el dinero me llegue y que no quiero reinversión, pero yo diría que no es esta la mejor. Yo no lo recomendaría. No lo recomendaría porque no me permite crear patrimonio, porque la distribución siempre se produce. Y luego, ¿cómo vuelvo a meter el dinero a la capital, a la compañía? Aportación de capital y empiezo a meterme ya en un jaleo de por qué estoy haciendo aportación de capital. Entonces, una figura un poco más compleja. Yo me iría eh, más bien por una C Corp. Las desventajas, como lo dije, es que tributa al 30%, hace declaración de impuestos como cualquier compañía, es totalmente transparente en los regímenes de transparencia internacional y además entrega documentos. A ver, Estados Unidos no le va a informar a ningún país de si tú tienes o no tienes una entidad montada allí, una LLC o una compañía montada allí. Es tu responsabilidad como contribuyente informarle a tu país de origen. Estados Unidos no lo va a hacer por ti. Pero al tener este tipo de compañías se emite un documento donde queda está claramente establecido cuál fue la transparencia y al tener ese documento, evidentemente un residente fiscal de otro lugar ya tiene la obligación con su país de origen. Estados Unidos no lo va a informar, pero es el contribuyente quien en un acto de buena fe debe reportarlo en sus impuestos personales. La que a mí más me gusta para temas de real estate es la LLC Corp. Es una sociedad que es una LLC, pero finalmente tributa como una sociedad por acciones. ¿Por qué? Porque al tener la figura de la repartición de dividendos o no, es donde nos acerca más a la figura de una sociedad por acciones, pero realmente no lo es. Es una sociedad de responsabilidad limitada. Eh, Perdón, aquí tengo un error porque no tributa el 30% para extranjeros. Ok, tributa por los dividendos, tributa el 21% como sociedad y el propietario debiera tributar si es que no hay algún tipo de reinversión por dividendos al extranjero efectivamente pagados. Sin embargo, hay formas de pagar sin tributar por el tributo del dividendo al extranjero. ¿Cómo? Pagándome una compensación razonable como administrador de la compañía, pagándome una compensación razonable como gerente de la compañía, y ahí yo ya no entro a tributar por el dividendo que pudiera pagarme. Esta compañía puede no distribuir dividendos hasta por 250,000. Luego ese monto tributará al 20% de los dividendos no repartidos. Pero aquí es donde viene Por eso dije que las LLC americanas tienen para todos los gustos y para todas las formas. Tiene una pequeña trampita que, ok, dice que yo si junto más de 250,000, tengo que empezar a distribuir dividendos. Pero yo puedo
acogerme a un beneficio, a una exención, en que yo informo que estoy capitalizando para una compra de lo que sea y voy a juntar 5 millones. Dale. Y hasta que no junte mis 5 millones, sigo capitalizando, sigo capitalizando, sigo capitalizando y no voy a tributar por el dividendo no repartido porque estoy capitalizando. Solo que lo único que hay que hacer con el gobierno es avisarle, rellenar una cruz en el formulario contable, hacer una cruz. No se repartirán dividendos porque estamos capitalizando hasta alcanzar la suma de whatever lo que sea. Y con eso ya se te acaba la obligación. Por lo tanto, por eso acá una de las condicionantes es que puede no repartir si se acoge a la excepción del ahorro justificado. O sea, al decir, ¿por qué yo no reparto? ¿Qué? Porque tengo planificada una compra de lo que sea. Por supuesto, por supuesto, tienen que ser compras relacionadas con la actividad del negocio. Y yo no puedo ir a justificar que no reparto porque se lo quiero dejar a mis hijos. Eso no es justificable. Es justificable en términos personales, pero no es justificable en términos corporativos. Yo tengo que darle una justificación como, no estoy repartiendo porque la idea del negocio es que al nivel de crecimiento que tenemos, en 5 años vamos a ir a comprar una propiedad de 5 millones. Ya está. Y le pones esa frase y se acabó el problema. No tienes muchos más inconvenientes que eso. Ahora, ¿cómo opera una C Corp de cara a España? No es una sociedad transparente fiscalmente hablando, porque al ser una sociedad por dividendos, los dividendos pudieran ser efectivamente pagados o no, y la regulación española es muy clara en señalar que las únicas entidades que tienen obligación de tributo en España, sociedades extranjeras o sociedades análogas a una española montada en otra jurisdicción, la Dirección General de Tributos es muy clara y establece que para que una sociedad tenga obligación de tributar en España, no puede tributar en otro lugar. Por lo tanto, esta sociedad al tributar en Estados Unidos ya la convierte en una sociedad sin obligación de tributo. ¿Ok? Y eso es una de las cosas más atractivas. Solo si hubiera una transferencia efectiva, si hubiera una repartición efectiva del dividendo, es que el socio tendrá que reportarlos en la base del ahorro y tributar de acuerdo a la base del ahorro. También pudiera ser que el socio ¿sabes qué? En realidad quiero cogerme al convenio de doble imposición y me conviene hacerlo más por doble imposición que pagar en España. Puede ser. Ahí va un poco de acuerdo a cada uno. Y como insisto, la C Corp creo que es una de las mejores alternativas para inversión en real estate porque nos permite hacer patrimonio y no pagar por ese dinero que nosotros no tenemos a fin de o no vamos a repartir. ¿Cómo operaría yo con una dos LLCs? Y por eso primero hablé de la single member, la que no tributa, con la que sí tributa. Si yo soy un profesional del área que sea, y doy un servicio profesional y lo hago desde fuera de suelo americano y cobro luego todo con mi LLC Foreign Owned que no está afecta, es dinero que yo ya me estoy optimizando porque no pagué tributo por ese dinero. ¿Ok? No pagué tributo por ese dinero. Un dinero que me costó cero. Bueno, cero virtualmente, porque igual tendré que pagar, no sé, marketing o algo por vender mi trabajo, pero en términos tributarios este dinero te cuesta cero. O sea, si tu beneficio fueron 100, son 100. ¿Y luego qué hace? Esta LLC que es tuya como persona física, pudiera hacerle una aportación de capital o un préstamo a una C Corp, y eso es súper atractivo hacerlo a través de un préstamo. Esta C Corp ya parte descapitalizada porque el capital no es de ella, sino que es de esta otra LLC. Y como yo les hablé de que la responsabilidad va por compañía, yo aquí puedo tener 5 millones y esta no tiene nada y esta le presta 1 millón para partir. En algún momento esta ya está partiendo 1 millón abajo y no va a tener beneficios hasta que no le devuelva el dinero a la Foreign Owned US Regarded Entity. Por lo tanto, aportación tendría que haber una distribución primero desde la Foreign Owned US Regarded Entity. Más bien yo me voy por la figura de préstamo para que esta parte abajo. Porque el préstamo se tiene que pagar. La aportación, al ser considerada del socio, pudiera no pagarse, pudiera dejarse adentro. Pero el préstamo se tiene que pagar. Y luego, a través de la C Corp, hacemos nuestra inversión en real estate. A mi gusto, este es casi un esquema perfecto de poder, no puedo decir la palabra blanquear porque esto no es blanqueo de capitales, pero sí eh, optimizar de una buena manera algún tipo de actividad que yo pueda optimizar desarrollándola desde fuera de mi país, mandando
cobrando todos estos servicios profesionales que yo pueda a través de una entidad que va a tributar al 0% y ya parto ganando dinero al tributar al 0% y luego esta entidad que es independiente si yo soy dueño de esta y yo soy dueño de esta, como tenemos la separación de la responsabilidad de cada entidad, es que esta no tiene ninguna obligación ni vinculación con esta y esta no tiene ninguna vinculación con esta otra. Por lo tanto, ¿esta le puede prestar el dinero? Por supuesto que sí. Y si esta se bancarrota, pudiera ser esta la que va a buscar su dinero de vuelta, reclamando los activos o tratando de tener algún tipo de beneficio, ya sea a través de una expropiación o alguna otra forma, a fin de recuperar el dinero perdido. Incluso se me acaba de ocurrir una más que perfectamente dentro de la lista de acreedores, si es que hay alguna, al momento de haber un préstamo para iniciar un negocio, siempre se establece la prioridad y, y la prioridad es quien primero apostó dinero o quien está primero en la lista de deuda y por supuesto el que prestó para constituir la propiedad. Así es que seguimos hablando de cosas que son interesantes. Luego ya nos olvidamos de esa figura y solamente si yo ya quiero mover el capital, voy a una transferencia de banco, me monto una LLC C Corp, va a tributar al 21% por beneficio si es que lo hubiera, si es que lo hubiera, permite no distribuir hasta por los 250.000 por impuestos, pero vimos que al mismo tiempo tenemos la regla que nos permite acogernos a la inversión justificada y no vamos a tributar por eso, si tenemos más de los 250.000 y lo más atractivo para mí es que no es una sociedad que sea eh, transparente a España porque solamente el propietario tiene obligación por el dividendo efectivamente pagado. A mi gusto es la mejor inversión para invertir en real estate. La pass-through es la que menos me gusta porque siempre te va a entregar el beneficio, va a tributar al 30%. Tú vas a tributar en Estados Unidos al 30%, que pudieras acogerte a un convenio de doble imposición, puedes hacerlo, pero la agencia tributaria te va a castigar en el sentido de que si tú tributaste al 30, la agencia tributaria no te va a reconocer el 30, sino que te va a reconocer algo así como un 24% y te va a pedir ese 5% adicional que o sea, no es una convalidación transparente. No es que yo pagué 30% en Estados Unidos o pagué, no sé, $50.000 y esos $50.000 los tengo abonados inmediatamente en España. No. España aplica un castigo por doble imposición. Y finalmente, ¿por qué el proceso a través de una LLC? Porque es un proceso de compra simplificada. El financiamiento a través de una LLC es muy simple y todos los que estamos metidos en este negocio sabemos que las propiedades se manejan en LLCs y no como persona física, tiene alta rentabilidad, seguridad institucional de Estados Unidos y no me odien, pero una de las cosas más importantes es que nosotros no tenemos este problema. Tenemos estrictas leyes de protección a la propiedad privada y no tenemos el fenómeno de que vaya a llegar alguien a ocuparnos nuestra casa. Eso no existe. Incluso si tuviéramos un inquilino que no paga, el tipo en 60 días o 90 días está fuera con un procedimiento que es bastante traumante, que son los eviction, donde llega la policía y a la gente la expulsan con lo que tengan y si te resistes te van a surcir a balazos. No digo ni que sea mejor ni peor, es la realidad. Pero tenemos una seguridad jurídica y cuando nosotros, los que vivimos allá, nos hablan de que no, que los ocupas es un fenómeno que nosotros no podemos entender por el irrestricto apego a la propiedad privada y respeto a la propiedad privada. Entonces, que hay un sistema que fomente la ocupación ilegal y que más aún, perdón, esto es parte de mi propia reflexión, y que más aún tengas que pagarle las cuentas, prácticamente llevarle comida y tratarlo como un niño bueno y si se enferma, llevarlo al doctor. O sea, eso está dentro de las cosas que a mí no me caben en mi cabeza con todo lo que me gusta este país de España. Ok. No es mi área, pero solamente voy a hablar de los requisitos para el financiamiento para extranjeros a través de una LLC. Cualquier persona puede optar a financiamiento en Estados Unidos entre un 75-70%, dependiendo del broker con el que trabajen. Necesitan tener un pasaporte vigente, un recibo de agua luz que compruebe que tú eres residente fiscal de otro lugar a fin de obtener el préstamo. Necesitas una carta de tu gestor o tu contable. Pero lo más importante de todo es tener el dinero en una LLC americana. ¿Por qué? Porque cuando tú vayas a hacer tu proceso de compra, quien te preste el dinero dice, a ver, ¿dónde está el dinero? Está en Tailandia. Ok,
No me sirve el dinero en Tailandia, el dinero me sirve acá. Entonces, por lo tanto, el dinero tiene que estar en Estados Unidos al momento de iniciar el proceso de compra. El dinero tiene que estar, por lo tanto, si alguien pretende comprar, la idea es montarse una LLC, lo haga con el tiempo necesario. Una LLC se tarda unos 30 días en que el dinero pueda estar, calculemos unos 45 días en que pudiera ser el punto de partida. Eh, Como conclusión, yo puedo decir que Estados Unidos quizás no sea un paraíso fiscal para todos los casos, para algunos sí. Es uno de los mercados más estables del mundo porque no hay cambios en las regulaciones ni influencias políticas. Y para mí lo más importante que creo que falta ahí es seguridad y el derecho inalienable sobre la propiedad. Y eso es una de las cosas que a mí más me gusta de la jurisdicción de Estados Unidos. Existe una teoría que se llama la teoría del castillo. A ver, yo no estoy haciendo aquí ni apología ni de las armas ni nada, pero existe la teoría del castillo que es una de las bases del sistema jurídico americano. La teoría del castillo establece que el señor del castillo tiene todo el derecho y hacer uso de las armas en la manera que él considere a fin de proteger su castillo, a fin de proteger su propiedad. Por lo tanto, si esa es la base del sistema jurídico donde yo tengo que defender mi casa, eso nos habla de que hay una gran diferencia en cómo parten los fundamentos legales de un lugar u otro. No estoy haciendo una apología de las armas, pero estoy diciendo que yo como señor, como el señor del castillo, tengo el amparo legal para defender mi castillo, de la manera que sea con un perro, con alambre de púa, con alambre electrificado, como sea, pero tengo el derecho a proteger mi casa y nadie me va a cuestionar el que yo eh, proteja mi propiedad privada. Eso es lo que tenía para comentarles. Creo que viene una ronda de preguntas, algunas preguntitas por ahí, así es que... Y tenemos un par de preguntitas que son las preguntas más comunes, Patricio, que nos Ujú. hacen nuestros inversionistas, que aunque tú la cubriste algunas ahí medio en general, pero para hacer un poquito más de énfasis, eh, quería preguntarte cómo afecta la tributación en España los ingresos obtenidos en Estados Unidos. A ver, bajo el modelo de una LLC transparente es el infierno. ¿Por qué? Porque vas a tener que reportarlo como persona física y y van a tributar en IRPF, así que es el infierno. No sé si con eso, no sé si tengo que agregar algo más. Mientras que si es por una entidad que pague dividendos, es bastante mejor el dividendo, porque el dividendo tributa en la base del ahorro, en una base escalable que parte desde 19% hasta 28%, si es que tienes más de 300.000 euros de dividendos por alguien que te esté pagando un dividendo. Mientras que IRPF es al 50 hacia arriba. Entonces, si es por pago de dividendos, es bastante mejor que renta transparente. Ahora, la figura está, eh, no te pagues dividendos, Ahí está la respuesta. no te Ahí pagues está. dividendos, no te pagues dividendos. Patricio, ¿Mm? tú comentaste y nombraste algo de la doble imposición. Ujú. ¿Qué es el convenio de doble imposición y qué impacto tiene entre ambos países, España y Estados Unidos? A ver, yo sé, voy a solamente meterme en el marco histórico, nada personal. El convenio de doble, pues lo que pasa es que sé que las historias de don Juan Carlos son picarescas, por ponerle un nombre. Pero el convenio de doble imposición se firmó por el rey, en ese entonces rey don Juan Carlos con Henry Kissinger allá por los años 70, y que fue lo que sentó las bases de la doble imposición entre España y Estados Unidos, buscando algún tipo de equilibrio comercial. Luego han habido algunas mejoras, pero al final del día, hoy el convenio de doble imposición establece que si yo tributo, yo como americano, tributo a través de algún negocio en España, lo que yo pagué en tributos me lo llevo y mis impuestos personales que tengo que pagar en Estados Unidos me van a reconocer lo que yo pagué acá y el gobierno americano se va a entender con el gobierno español a fin de recuperar ese dinero. Viceversa, cuando un ciudadano español hace algún tipo de actividad comercial en Estados Unidos, los impuestos que él pagó como persona física dentro de Estados Unidos son acogibles al convenio de doble imposición y si pagó 100 debiera decir que debieran homologarle los mismos 100, pero la agencia tributaria dice no, no son los 100. De ese 30%, la agencia tributaria reconoce solo algo así como un 24% y ese 6% restante
lo deja para adentro y no te lo reconoce y tienes que ponerlo de tu bolsillo. Por lo tanto, si hay que acogerse al convenio de doble imposición, puede ser, pero siempre hay maneras más astutas de devolver el dinero a España. Y eso ya nos metemos en otra historia, pero la figura de un préstamo puede ser bastante más astuta que realmente pagar dividendos. Y al final, mira, cuando nosotros hablamos de salir a invertir, pensemos que a lo mejor muchas veces no es necesario, a ver, salvo que tengamos necesidad imperiosa de repatriar el dinero por la causa que sea. Pero si vamos a hacer patrimonio, hay muchas veces que nuestro patrimonio familiar es mucho mejor que esté fuera en otra jurisdicción y solamente mover la cantidad de dinero que uno necesite mover, no el 100%. No el 100%. Hay veces que es una mala idea mover el 100%, si somos inversionistas. Hay veces que es una mala idea, pero también entiendo que hay veces en que es la única idea posible y toca repatriar y tocará repatriar. Pero también hay algunas otras fórmulas y que lo enuncio, que la figura de un préstamo es una figura bastante atractiva porque tú pudieras devolverte tu dinero hacia España a través de un préstamo y ese préstamo no va a tributar acá. Pero eso es de discusión para otro día. Claro, y eso se relaciona un poco con la pregunta siguiente, es cómo se tributan las rentas obtenidas por el alquiler de propiedades en Estados Unidos. Las rentas, ¿cómo se tributan las rentas en España o cómo se tributan en Estados Unidos? ¿Cómo se tributan las rentas obtenidas por el alquiler de propiedades en Estados Unidos? En Ok, Estados Unidos. la entidad va a tributar, tiene una tasa del 21%, aun cuando la cantidad, y aquí, perdónenme, pero es como funciona. Eh, Estados Unidos es muy laxo respecto del tema de qué puedo degravar y qué no puedo degravar. Si alguien, a ver, voy a poner el ejemplo según la regulación española. Yo, bajo la regulación española, si tengo una propiedad en alguna parte, pudiera meter el ticket de avión para ir a ver cómo está mi propiedad, lo más probable es que me digan no, porque usted se va de vacaciones a ver su casa. Pero sin embargo, según la regla americana, si yo me compro un ticket de avión, me da lo mismo si es en business class, si es en primera clase o me arriendo un jet y me voy solo, ese gasto es perfectamente deducible. Por lo tanto, las deducciones que podemos tener a fin de bajar la tasa impositiva son muy atractivas, al mismo tiempo que hay una regla que no hablé, que es la regla de los 27,5 años. Es decir, si una propiedad cuesta $500,000, yo tengo que tomar esos $500,000 y hacer una división aritmética muy simple de 500,000 entre 27,5, que me va a dar un resultado. No sé cuál será el resultado en este momento. Supongamos que son 20,000. Y esos 20,000 al año, estoy hablando de dinero al año, y esos 20,000 como es la amortización de la propiedad que a mí me da el gobierno. Por lo tanto, si yo tengo que pagar de impuestos 50,000, pero tengo el factor de la amortización de los 27,5, se lo resto a mi base imponible y por lo tanto mi base imponible ya no son los 50,000, sino que son los 50,000 menos mi factor de los 27,5 años, que finalmente me va a dar una base imponible de, supongamos, 30,000. Y ahí ya parto que mi base imponible ya no son 50, sino que son 30. Y eso es durante 27,5 años que sigo aplicando la misma regla de la depreciación, se llama amortización durante 27,5 años. Y eso ya te da un aliciente o te enuncia de cómo viene la mano la fiscalidad. Nosotros no pagamos impuesto a la transferencia, no hay IVA sobre las transferencias, por lo tanto, si yo quiero comprar una casa, tengo que, bueno, ustedes, las muchachas lo saben mejor que yo, lo único que hacen es pagar los gastos de cierre, pagar gastos de notaría, estudio de títulos, honorarios, por supuesto, de la gente real estate de ambas partes y se acabó la historia. Es decir, que no tenemos ITP en Estados Unidos por la compra No, de inmuebles, no se paga un no lo hay, impuesto no lo hay. y tenemos deducciones favorables, deducciones fiscales favorables al momento Por eso te pongo el ejemplo del pasaje aéreo. Del ticket de avión. Yo podría decirte, ¿sabes qué? Yo quiero ir a ver mi casa como está, pero no es necesario. ¿Y qué me importa a mí? Yo quiero ir a verla. Y voy y, claro. compro el ticket con el dinero de la compañía y me compro el ticket en business class mientras el dinero haya salido de la cuenta de la compañía
es justificar. Perdona, invito a comer perdón. Y además, cuando Diana esté allá, la invito a comer a un buen restaurante y gasto una comida de $500 y la meto. Y no contento con eso, le invito una segunda vez y le compro otra comida de $500, ya voy en $1000 por comida. A ver, estoy jugando con esto y Claro, estoy elevando las cifras porque sé que aquí en España tú no puedes deducir una comida de $500. Y si te quiero regalar una botella de whisky de $250, nadie me va a decir nada. ¿Por qué? Porque son gastos de representación de la compañía. Correcto. Y la lógica americana en este tipo de cosas es la siguiente. Si yo hago 100.000, por dar un número, 100.000, y gasto 70.000, me quedan 30.000 de beneficio, quiere decir que yo tengo un negocio de 30.000 que me está dando un 30% de beneficio. O sea, es un excelente negocio. Entonces, claro. no hay un racaneo con la deducción, y uso la palabra racaneo porque, no sé, yo aquí he escuchado casos de que hay gente que lo único que les deducen son unos McDonald's y que pueden, no sé, hasta como $80 o algo así en el día y no pueden entrar a... No conozco bien la regla, pero finalmente es como casi al racaneo Yo tengo una clienta, perdón, solo tengo una clienta que es representante de artistas y muchos de sus actores trabajan en Netflix. Y ella su protesta más grande que tiene es que dice, ¿cómo no puedo desgravarme Netflix? Que yo dice, yo sé que no es un gran dinero, pero si yo soy representante, que si tengo que mostrar a mis actores, ¿cómo no puedo desgravarme Netflix? Porque ahí están todos mis actores. Bueno, Es esa es que en otra. España no existen los gastos de representación, Ujú, Patricio. En ujú. España no existen ese tipo de gastos. Lo sé, Entonces, lo sé. eh, Así es que, ¿o alguna pregunta más? no, pues la Bueno, tú verdad, respondiste las últimas dos preguntas que teníamos de los impuestos y de las deducciones. Y Ujú. bueno, hasta aquí llegamos el día de hoy de nuestro webinar. Yo sé que quedarán muchas dudas, pero bueno, ya invitamos a los participantes a que nos contacten. Y bueno, Espérate, Dubrasca, perdona, ¿puedo dar una breve leída al par de preguntas que hay algunas que están buenas, mira, por ejemplo, para abrir una LLC en Estados Unidos debo poner una dirección, para abrir una LLC debo tener una dirección física en Estados Unidos, la verdad no, hay compañías como la nuestra o como otras que te van a dar un servicio completo de dirección para cosa que la compañía pueda tener una dirección legal y luego en un futuro, si tú quisieras, no lo recomiendo, pero si tú quisieras, pudieras utilizar la dirección de la propiedad que compraste como la dirección de la LLC en suelo americano. Pudieras hacerlo. Eh, espérate, esto es importante, que dice LLC Corp. No entiendo que no pague el 21% si mantiene el beneficio en la empresa y no reparto dividendos. Lo digo porque el dividendo se reparte o no se reparte después de haber pagado el 21% sobre dicho beneficio. A ver, si entendí bien si entendí bien la pregunta, lo que quiero decir, lo que yo señalé respecto o sea, primero, entendamos que España es España y Estados Unidos es Estados Unidos. España tiene sus leyes y yo no las voy a cuestionar si son buenas o son malas. Son distintas. Estados Unidos tiene leyes buenas y malas, perdón, no son ni buenas ni malas, sino que son distintas. ¿Y por qué digo eso? Porque según lo que entiendo en la pregunta, ¿el dividendo se reparte o no se reparte? Es que el dividendo, además tengo una tercera opción, que fue la que hablamos al principio, que pudiera guardarlo para un ahorro justificado para una inversión futura. Y yo no voy a tributar por mi ahorro justificado para inversión futura. Y esa no sé, no estoy seguro que sea una figura que exista acá, pero si allá existe, es una figura que es una de las más usadas, porque si hablamos de que el límite son $250.000, es un límite bastante bajo y que luego de eso ya me obliga a tributar y a retirar los dividendos. Pero si tengo una inversión justificada, que es una fórmula que existe, es que me acojo a la ley. Ahora, lo que tenemos que entender es que la fiscalía americana es muy, muy, muy distinta a la fiscalía española. Eh, sí, es muy distinto y funcionan de maneras totalmente distintas. Recordemos que España viene más, y con esto termino, viene más del modelo de derecho romano, mientras que el modelo americano viene más del modelo anglosajón, inglés, y son abismalmente
abismalmente opuestos. Esas son las par de preguntas que había visto que me había interesado responder. Creo que yo he respondido todo lo que he podido. Si necesitan algo de nosotros, por favor, con el mayor gusto responderemos a todas sus inquietudes. Bueno, esperamos que con toda la información que Patricio nos compartió hayan sido útil para que ya tengan más claro el panorama en la parte tributaria entre España y Estados Unidos. Y bueno, por supuesto, agradecemos a todos los que han estado aquí con nosotros esta tarde y especialmente a ti, Patricio. Gracias, gracias de verdad por tu valiosa participación. Nada, lo que necesiten de nosotros, ya saben, cuentan con nosotros y solo a modo de finalización, yo vuelvo a decir, hay veces que hay que abrir un poquito la mente, no pensar que el lugar donde nosotros vivimos es el mejor lugar del mundo. eh, Hay lugares que son distintos, ni mejores ni peores, sino distintos. Y cada país tiene sus propias reglas, que pueden ser mejores o peores, pero sí hay una jurisdicción que ofrece algún tipo de beneficios. No es una idea descabellada empezar a mirar a esa jurisdicción a fin de protección patrimonial, creación de riqueza. En Estados Unidos es muy simple comprar con deuda, que es una de las teorías que más circulan en el día de hoy. No hay que temerle a comprar con deuda. Hay que comprar, digamos, haciéndolo de manera consciente y ordenada. Eh, y si alguien quiere hacer un ingreso pasivo, el real estate es una de las grandes alternativas, una de las muy buen negocio hacer un ingreso pasivo a través de una inversión en real estate, pero yo no recomiendo bajo ninguna circunstancia hacerlo como persona física, porque lo que va a pasar es que si volvemos a ese escenario de que tiene alguna responsabilidad civil la casa, con un abogado agresivo te van a venir a quitar los bienes hasta debajo del colchón del país donde tú vivas. Mientras que una LLC se asienta territorialmente americana y se rige por la regla americana. Así es que yo les agradezco mucho la oportunidad, me encantan estos webinars, así es que nada más que decir por mi parte. Muchas gracias. Gracias, Patricio. Y recuerden que estamos disponibles para cualquier consulta o asesoría que necesiten y esperamos verlos en nuestro próximo evento. Que todos tengan una feliz tarde.